Hola a todos, bienvenidos a la siguiente parte de la era de los descubrimientos. Espero que hayáis tenido unas tranquilas dentro de lo posible, ¿no? Con todo esto del coronavirus. Vacaciones de Semana Santa, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que seguir adelante y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y que hayáis podido pues, un poco desconectar, que es lo importante, ¿no? Pero para ir completando el tema, vamos a seguir viendo un poco qué es lo que ocurre tras el descubrimiento de América. Ese vídeo que os envié de Colón creo que os ha gustado mucho, o espero. A mí me parece uno de los mejores de la historia del canal Historia, nunca mejor dicho, por el presupuesto con el que está rodado, por la recreación histórica tan realista de los barcos, por lo bien que lo hacen los actores, ¿no? La verdad es que merece la pena, es un documental muy chulo. Iré corrigiendo vuestros cuestionarios a lo largo de estos días. Y bueno, en el vídeo, en el documental, supongo que os ha llamado la atención cómo Colón se convierte en gobernador de las Américas, de la Española, y acaba preso. Acaba preso porque él gobierna con violencia, con unas leyes muy duras, muy estrictas, no solo con los nativos, también con los españoles. Amputando brazos, piernas, orejas. Una cosa tremenda, ¿no? Lo cual demuestra que Colón era un grandísimo navegante, pero un pésimo gobernante. No tiene nada que ver. Y esto llega a oídos de los reyes católicos y alarmados envían militares a comprobar si esto es cierto, lo que está pasando, y Colón es declarado culpable, ¿no? Y acaba preso. Es curioso, ¿no? Y bueno, vuelve para España y consigue el perdón de los reyes católicos porque, claro, no podemos olvidar que estamos ante el hombre que les ha dado muchísimas riquezas, ¿no? Y le dan le financian un cuarto viaje, una última expedición para que encuentre lo que él tanto ansiaba, ¿no? Que era el paso entre Europa y Asia, porque él seguía pensando que eso no era un nuevo continente. En cualquier caso, en ese cuarto viaje, pues como habéis visto, pues acaba náufrago, los barcos se le hunden por una especie de caracol que va comiendo la madera, ¿no? En el agua del Caribe. En fin, y acaba volviendo a España totalmente arruinado. Mucha gente piensa que él era famoso, para nada, ¿no? Eso fue siglos después. Él muere en 1506, pues en la absoluta miseria, ¿no? Pero bueno, para España fue un hito y nos convirtió en el primer país del mundo, ¿no? La primera potencia mundial. Y esto va a permitir que financiemos nuevas expediciones. Tenéis ahí en los apuntes el primer viaje alrededor del mundo, que también tenemos el honor de hacerlo nosotros, con Fernando de Magallanes, ¿no? Desde el puerto de Sevilla en 1519, 5 barcos, 250 soldados, marineros, van a hacer esta expedición alrededor del mundo, circunnavegando el mundo, o sea, rodeando el mundo. Y fue un viaje tremendo, porque tardaron 3 años, 4 barcos se perdieron por el camino. Magallanes fue herido de muerte en una reyerta con los indígenas en la Tierra del Fuego. Es muy famosa la anécdota de que pues, ellos estaban por esa zona de la Patagonia y desde los barcos vieron hogueras a lo lejos y él pronunció la famosa frase de esa es la Tierra del Fuego. Por eso se le puso ese nombre. Y el que tuvo que tomar el mando a la muerte de Magallanes fue Juan Sebastián Elcano. Por eso la Escuela Naval Española Marítima se llama así, Juan Sebastián Elcano, porque fue él en realidad el que completó el viaje, ¿no? Bueno, tenéis ahí todos los datos, ¿no? El barco que volvió, que se llamó Victoria y demás. Pero para nosotros lo interesante es ver cómo cambia el mundo con el descubrimiento de América y el intercambio que va a haber entre europeos y americanos. Recordad que había muchas civilizaciones viviendo allí, las culturas precolombinas, no solo incas, mayas y aztecas, que veremos la semana que viene. Había más de 50 civilizaciones viviendo en América cuando Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, todos estos conquistadores españoles que veremos, pues se encuentran con estas civilizaciones viviendo allí, ¿no? Y hay un montón de intercambio cultural, pues a nivel científico, a nivel medicinal, a nivel de plantas, ¿no? Que conseguimos en América, que es súper interesante, lo tenéis ahí todo, ¿no? El progreso en la ciencia. Y luego también muy interesante el problema que vamos a tener con Portugal, porque son dos gallitos en el mismo corral, España y Portugal. Como estábamos viendo, ellos también eran grandes marineros y estaban financiando expediciones con Vasco de Gama
y toda esta gente, ¿no? Entonces llega un punto, en el año 1494, 2 años después de descubrir América, que tenemos que firmar un tratado de paz con ellos, porque si no acabamos en una guerra. Ese tratado se llamó el Tratado de Tordesillas, que está en Valladolid, al ladito de Valladolid, ¿no? Y bueno, pues supuso una demarcación entre las aguas a explorar entre ellos y nosotros. Y es muy célebre la anécdota de que los portugueses parece ser que tenían mejores cartógrafos que nosotros, porque si ponéis en Google Tratado de Tordesillas y veis la imagen del mapa, del agua a dividir, de las aguas a explorar, curiosamente Brasil queda dentro de las aguas a explorar por los portugueses. Luego ellos sabían que ahí existían tierras que los españoles no habían conquistado. Por eso hoy en día en Brasil se habla portugués y no castellano, porque son tierras que quedaron dentro de la demarcación portuguesa. Pero bueno, el Tratado de Tordesillas sobre todo va a evitar un conflicto bélico entre España y Portugal, que es lo interesante, ¿no? Tenéis 6 cuestiones a responder para estos días sobre esta hojita que os envío. Es solo una hoja de Word en inglés, luego os añado otra en castellano, como siempre, para que todo el mundo lo entienda bien. Vais marcando el vocabulario y la semana que viene, lo que os decía antes, veremos incas, mayas y aztecas, que es un tema súper chulo y que os va a llamar la atención, como eran civilizaciones muy desarrolladas, ¿eh? Algunas de ellas tenían sistemas de correos, ya sabéis que construían pirámides, una organización jerárquica, pues con ciudades súper pobladas, ¿no? Teotihuacán, por ejemplo, es una ciudad que era más grande que las ciudades europeas a nivel de habitantes, construida sobre un lago, o sea, una cosa alucinante. Eran grandes constructores y, por supuesto, grandes guerreros, ¿no? Es muy célebre, como los guerreros aztecas, ya sabéis que arrancaban el corazón de sus enemigos y hacían ritos y se los ofrecían a los astros, ¿no? Todo esto lo vamos a ver la semana que viene. Pasad unos buenos días, tranquilamente id haciendo las cuestiones, lo vais a hacer muy rápido, es muy, muy sencillito y sobre todo, cuidaros mucho, ¿vale? Chao, nos vemos la semana que viene.